Entonces, vamos a revisar la fase 3 del curso Diseño de Red de Transporte en NGN, la especialización en NGN. La fase 3 habla de analizar la red de transporte para un escenario de una red de nueva generación y está basado sobre todo en las redes de fibra óptica y pues en la red de transporte óptico. Entonces, pues es una tecnología de acceso. ah, pero pues tiene que ver con la capa de transporte, de acuerdo con el modelo de la ITU. Entonces, el trabajo de esta fase está muy basado en fibra óptica y en las redes de fibra óptica. Y es importante tener en cuenta que desde el 24 de mayo que inició la fase 3, pues también inició la fase 5. Entonces la fase 5 tiene una parte que tiene que ver con WDM, con multiplexación por división de longitud de onda. Entonces es importante avanzar en la fase 5 simultáneamente con la fase 3 para que luego sea más fácil esta fase 5, pues que tiene la misma fecha de entrega de la fase 4. Entonces, por ahora vamos a revisar lo que tenemos que ver en la fase 3. Entonces, voy a presentar um, la guía de actividades de... Este es cuál es. Un momento que no la veo acá. Um, bueno, por ahora la guía de actividades, entonces, que lo estamos presentando. Esta actividad entonces son 75 puntos y tiene fecha de entrega el 20 de junio. Sí, entonces ya llevamos una semana de la actividad. Es importante que vayan avanzando con la actividad. Tiene principalmente tres consultas que son como los parámetros de una fibra óptica. Sí, que significa pues básicamente todos los parámetros de una fibra óptica. em, en qué consiste la atenuación y pues les piden consultar algunas ecuaciones cuando se habla de atenuación en fibra óptica y los tipos de multiplexación en redes ópticas. Entonces aquí principalmente pues se espera que hablen de multiplexación por división de longitud de onda y sus variantes. Hay otras multiplexaciones de fibra óptica, pero WDM es la principal. Y de forma colaborativa se espera que ustedes diseñen una troncal, pues eh, básicamente los parámetros básicos es como qué tipo de fibra utilizarían para interconectar el problema de las dos sedes que teníamos antes. Entonces, si fueran a usar un enlace de fibra óptica, ¿qué tipo de fibra utilizarían? Y bueno, aquí la idea es como que sea un- una troncal de 30 kilómetros. Entonces, para esa distancia, ¿qué tipo de fibra utilizarían? ¿Se utilizarían repetidores o no? ¿Qué método de dispersión aplicaría para ese tipo de fibra y para el tipo de multiplexación que estén utilizando? ¿Y cuál sería la jerarquía en la red de transporte óptico que utilizarían? Entonces, si ustedes han trabajado con redes ópticas, si han trabajado o han trabajado algo de redes ópticas, está en las jerarquías digitales que se utilizaban antes y ahora esta es una jerarquía de redes ópticas que se llama OTN y que está, aquí está, y que está asociada de acuerdo con la UIT, pues esas jerarquías digitales o esta jerarquía en este caso de la red de transporte óptico les indica el tamaño del canal que pueden utilizar. Entonces, esto trae unos
unidades de transporte óptico que se pueden sumar, se pueden agrupar para incrementar la capacidad de los canales. Entonces la idea es que consulten sobre eso y básicamente ese es el trabajo. Es un trabajo sencillo. Lo que tienen que hacer básicamente son las consultas y bueno, el diseño lo pueden discutir en el foro colaborativo. Um, Tengan en cuenta la rúbrica que son 15 puntos por las características de la fibra óptica. Es una tabla con las características. 15 puntos por el tema de la atenuación o pérdidas en la fibra óptica. 10 puntos por temas de multiplexación y 30 puntos por la selección de parámetros de la fibra óptica. Y los otros puntos son del documento. ¿Sí? Que tengan todas las secciones y pues normas APA y todas esas cosas. Vale. Eh, lo otro que les quería presentar entonces es cuál es la importancia de estos medios de transporte, en especial de la fibra óptica. Entonces, podemos revisar una página que se llama Submarine Cable Map. Sí, un momentico. Y aquí les presento. Acá está. Entonces, en esta página podemos ver los principales enlaces de fibra óptica que existen en el mundo y pues a quienes interconectan. Y pues también tiene información de la capacidad de esos enlaces. Entonces, la mayoría del tráfico en Internet se hace a través de fibra óptica. Más de un 90%, si no estoy mal, se hace a través de fibra óptica. Y pues esos enlaces de fibra óptica pues son las principales entradas para la conexión de los países. Entonces, si miramos, por ejemplo, Colombia, en Colombia hay varios enlaces. Estos son la fibra óptica submarina que llega a Colombia. Estos son los puntos donde aterriza, donde pues llega a tierra en Colombia y podemos ver cuáles cables tenemos. Entonces, por ejemplo, este se llama SAC, SAC, y está para todo Sudamérica. Dice que es de Telecom Italia y de Lumen y tiene 20.000 kilómetros. Y bueno, antes incluía información sobre la capacidad. De pronto ya la página no la tiene. Um, sí, es posible. Bueno, aquí digamos hay unos que llegan a Barranquilla, otros que llegan a Cartagena. A ver, ¿cuáles hay por acá? El de Florida. Sí. Bueno, hay muchos cables en Colombia, pues se han incrementado el número de cables en, en los últimos años y pues hay otras alternativas también de cables por tierra. Hay un enlace con Venezuela y creo que con Perú también. Um, sí, eso va a ayudar como redundancia a la red. Si este es Arcos, todos estos enlaces, todos estos cables tienen capacidades de transporte del orden de cientos de gigabits por segundo, en algunos casos de terabits por segundo, pero esa información pues va cambiando y al parecer ya no la tienen disponible en esta página. Habría que buscar en otras fuentes de información. Vale, entonces estos son los principales cables pues que unen el mundo y que permiten el funcionamiento de Internet. Em, Esta infraestructura se empezó a desplegar con la telegrafía. Sí, ya cuando había telégrafos teníamos cables que interconectaban los continentes y sobre eso pues se fue construyendo esta red de fibra óptica que conecta a todo el mundo. También mm, por aquí hay un video de más o menos eso, cómo se ve. Oh, aunque es un video de hace unos años, también los muestro aquí este video.
Eso es este. Vale. Este es. Entonces, digamos, estos son los cables, como la mayoría de cables que había hace unos 5 años, em, que recorrían, ahí hablan de 550.000 millas en 300 cables submarinos. Am, pero en la actualidad pues hay más cables y pues también han aumentado la capacidad de los cables con nuevas técnicas de modulación. Ok, sí, entonces hay cables a través de todos los océanos y bueno, que era el 99% de todos los datos en Internet y desplegar esos cables pues toma tiempo, toma meses y cuesta mucho dinero. Vale. Ahora, esos cables, ¿cómo funcionan? Entonces, parte de lo que tienen que consultar es ver cómo funcionan esos cables. Pues en YouTube hay varios videos de cómo funcionan. Este, digamos, hay uno que es bastante gráfico. Un segundo, yo cierro por aquí esto. Am, y muestra cómo funciona un cable óptico, digamos, usando un ejemplo con agua. Entonces, el agua es el medio por el que, por el que se transmite. Sí. Entonces, aquí utiliza un líquido que permite transmitir la luz y permite dirigirla. Entonces, cuando hablamos de medios guiados, eso es lo que estamos diciendo, que podemos dirigir la onda que estamos enviando en alguna dirección. Y aquí se utiliza la reflexión de la luz para guiar hacia dónde va. Entonces, usando las propiedades de la óptica de reflexión y refracción, entonces se puede dirigir la luz y hacer que llegue mucho más lejos. En este caso están usando pues un alcohol para tener un índice de refracción diferente del aire y guiar la luz, en este caso pues en esa curva que se está viendo ahí cuando se está vaciando el balde. Ahí dice más o menos cómo se hace una fibra óptica y cuáles fueron los primeros cables que se utilizaban para transmitir comunicaciones entre los continentes. Y este es como un cable submarino. Más o menos así es el cable submarino. ¿Y cómo se envía? Entonces, aquí hablamos de codificación y de modulación en fibra óptica. Y pues este es un ejemplo de cómo se podría hacer eso. Utilizando códigos de 4 bits, pues tendríamos 16 valores diferentes y se podrían entonces enviar diferentes pulsos con diferente información. Y pues eso es lo que se traduce, lo que se puede codificar y decodificar en cada lado. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede ver la atenuación, cómo la luz va perdiendo fuerza a medida que va rebotando, se va refractando en el medio. Entonces, aquí, por ejemplo, se va perdiendo la nitidez de la luz. La fibra óptica evita eso. Si la fibra óptica es un medio puro, pues la fibra óptica que utiliza para los cables de larga distancia es un medio que está libre de todas esas impurezas y permite
que la luz viaje mucho más lejos. Sí, entonces, a ver, por ejemplo, bueno, este video, ah, este otro video muestra cómo son esos cables submarinos. Acá, sí. Entonces, eh, los cables submarinos son desplegados usando barcos. Por ejemplo, ahí muestran un poquito de eso. Y aquí tienen un pedazo de un cable submarino para ver qué tiene por dentro. Entonces, entonces van a cortarlo para ver lo que tiene por dentro. Entonces, eso tiene una capa protectora, bueno, muchas capas protectoras. Y estos cables submarinos, a diferencia de la fibra óptica que se utiliza, digamos, para las casas o para edificios, pues tienen muchos más refuerzos. Entonces, aquí, por ejemplo, se pueden ver los refuerzos metálicos que estaban sacando chispas con la sierra. Y ahí está la fibra. Entonces, esa es la fibra que transmite la información y el resto es refuerzos físicos, mecánicos para todo lo que tienen que soportar esas fibras en el océano. Vale. Y también hay otro video donde muestran ellas cómo se despliegan esos cables en el océano. Sí. Y bueno, hay más videos en YouTube que muestran cómo funcionan los cables y cómo se empalma el cable y bueno, cómo se fabrica también, que es una de las tareas que tienen que hacer, que tienen que consultar, por ejemplo, cómo se fabrica. Y bueno, hay varias formas de fabricarlo, pero este, esta es como la más conocida. Esta. Entonces, la fibra óptica es fibra de vidrio o plástico y pues se hace con base en vidrio. Y pues eso es vidrio que se le quitan las impurezas y se le agregan, agregan gases de silicio y germanio y otras cosas para crear la fibra óptica. Y la idea es que eso eventualmente se va a volver el núcleo de la fibra, pues que tiene cierta flexibilidad, pero igual se puede quebrar. Entonces por eso hay que tener cuidado con los ángulos con los que se dobla la fibra. Y luego, como mostraban, digamos, en el otro video, se utiliza este tipo de máquinas para irle dando forma a la fibra y pues con temperatura se va derritiendo y se va creando un hilo de la fibra.
Ya está la fibra. Vale, entonces eso es como lo que tienen que consultar en esta unidad. Um, y bueno, consultar también un poco sobre la jerarquía óptica, las redes de transporte óptico. Y, y ya, eso es todo. Bueno, decir el enlace para esos 30 kilómetros entre las dos ciudades, qué parámetros utilizarían, qué tipo de fibra utilizarían. Y pues es importante hablar de redes ópticas de la multiplexación por división de longitud de onda. Vale. ¿Alguna pregunta sobre este trabajo? Buenas noches, profe. Eh, Pensaba que si tenía de pronto algún componente para hacer cálculos o solamente es revisar la documentación y hacerlo de manera teórica. Sí, es revisar la documentación, hacerlo de manera teórica porque no hay, digamos, el ancho de banda que les piden en el ejercicio es muy pequeño, pues como para hacer algún cálculo de pérdidas en la fibra óptica. Entonces, pues no hay como necesidad, pues porque tendrían una capacidad de sobra en este ejercicio. Entonces, no, simplemente sería como, necesitamos un canal y fibra óptica tal, usando tal modulación y el ancho de banda sería de tanto y pues lo que necesitan ustedes, pues de acuerdo con lo que calcularon en la fase anterior, pues son menos de 100 megabits por segundo, entonces no debería haber problema. Y con respecto a la fase 5 que es el individual, Sí, que toca hacer en GNS3, eh, sí, para ese, pues, ahí dice que en la actividad toca seleccionar dos mecanismos y hay sí, que hacer un video explicativo. sí. Dentro de ese video explicativo, pues no sé qué es lo que toca demostrar, hacer simulación, no sé, mostrando cómo van los paquetes a través de los routers. No, ese, digamos, eso de la fase 5, esa parte de la fase 5 estamos relacionados con la fase 4 y es básicamente implementar una red con MPLS. Y eso es todo lo que hay que hacer en GNS3, o sea, montar unos enrutadores y poner a funcionar MPLS. Eso es sencillo, son un par de comandos, no más. Pues aparte pues de configurar las direcciones IP y el enrutamiento. Configurar MPLS simplemente es darle un par de comandos a cada router. Eso es lo que hay que hacer en las fases 4 y 5. Pero en la parte que les piden pues de los videos y como hay unos mecanismos de calidad de servicio que están en la unidad 3 y que dicen pues si vamos en la fase 4 vamos a ver qué es calidad de servicio. Bueno, la idea es que ahí ustedes consultan qué es calidad de servicio y es que pueden tratar los paquetes de diferentes servicios de forma diferente. ¿Sí? Entonces tratar los paquetes de voz con una prioridad distinta a los que son de una consulta de una página web, por ejemplo. O los que son de video, tratarlos diferentes um, que, así que los de correo electrónico. O si están en una videoconferencia, tratar esa videoconferencia de forma diferente a como lo harían si estuvieran viendo un video de YouTube, por decir algo. Entonces, hay diferentes requerimientos dependiendo de las aplicaciones y los servicios que ustedes estén usando. Entonces, que la red sea capaz de identificar
esos servicios y los pueda tratar de forma diferente, es lo que conocemos como calidad de servicio. Hay varios mecanismos para eso y algunos de esos mecanismos pues les piden consultarlos en la fase 4 y en la fase 5. Entonces en la fase 5 la idea es que puedan revisar cómo funcionarían varios de esos mecanismos si se activan en un solo nodo. Entonces como mostrar un diagrama de bloques de qué hace el nodo, ¿sí? Qué hace el nodo, cómo lee la información que viene en el paquete, qué información adicional le agrega y cómo sale ese paquete. Suponiendo que tiene dos mecanismos de calidad de servicio activados. Y lo otro que les piden en la fase 5 creo que es hablar de DiffServ o servicios diferenciados, que es un campo que viene en IP y que se utiliza para calidad de servicio. Y pues la implementación de MPLS simplemente, como les digo, son un par de comandos y se pide que lo hagan en GNS3 porque Packet Tracer no soporta MPLS. Entonces la idea es que sobre GNS3 descarguen las imágenes de los routers de Cisco y activen MPLS. Y, ya. Y pues muestren MPLS funcionando. Que digamos en la fase 4 podemos ver eso, un poco de cómo funciona MPLS, pero pues si quieren ir trabajando de una vez en esa parte, lo pueden hacer. Yo lo que les recomiendo es que en esta fase 3 que está orientada a fibra óptica, trabajen solamente el punto 5 de la fase 5 que está orientado a redes ópticas. Así que les pido un diagrama de bloques de una red óptica. Um, y la otra parte que tiene que ver con MPLS y calidad de servicio, lo hagan en paralelo con la fase 4. Listo, gracias por la clase. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Por el Vale, momento no. listo. Entonces,